Somos Sura Investments, expertos en asesoría y soluciones de inversión con alcance global. Contamos con la más amplia oferta de soluciones de inversión en el mercado, un modelo de arquitectura abierta que nos permite disponibilizar productos de las más prestigiosas gestoras locales e internacionales. Desarrollamos soluciones oportunas para nuestros clientes que nos permitieron posicionarnos como uno de los líderes de la industria en fondos estructurados. Así, nuestra mirada experta nos permitió ser reconocidos como la mejor gestora en fondos mutuos balanceados. Y continuaremos contando con alternativas de inversión que permitan a nuestros clientes aprovechar las oportunidades de mercado para este año, con soluciones de renta fija local y deuda privada. Soluciones internacionales a través de nuestra plataforma en Luxemburgo y Sura, en Estados Unidos. Ofrecemos oportunidades de inversión en activos alternativos. Al mismo tiempo nos preocupamos de tu futuro y aseguramos tu legado. Brindamos a nuestros clientes una asesoría experta con soluciones oportunas de inversión a través de un destacado equipo de profesionales. Somos Sura Investments. Soluciones globales. Asesoría experta. Hola, muy buenos días. Soy Pablo Ursúa y en nombre de Sura Investments quiero darles la bienvenida a nuestro 26º seminario con don Vittorio Corvo, titulado ¿Cómo se viene este 2024? Estas instancias las organizamos siempre como parte de nuestra promesa de mantenerlos informados y actualizados. Voy a hacer una breve descripción del currículum de don Vittorio. Bueno, Vittorio es un destacado economista, posee un doctorado y un postdoctorado en el MIT. Fue presidente del Banco Central de Chile entre el año 2003 y 2007. Ha impartido clases en destacadas universidades y ha publicado numerosos libros y artículos en revistas internacionales especializadas. Además, se ha relacionado con el Banco Mundial, con el BID y con la OCDE, entre otros organismos, como también ha asesorado a numerosos gobiernos y bancos centrales en América Latina. Durante la exposición, ustedes podrán realizar preguntas a través de nuestro chat y al finalizar la presentación intentaremos responder la mayor cantidad de estas, las que ustedes las pueden dejar por escrito en ese lugar. Como también repasaremos estrategias de inversión relacionadas a la posible trayectoria de tasa de interés en Chile como en Estados Unidos. Es decir, vamos a intentar aterrizar en parte lo que Vittorio nos transmita de esos temas en particular hacia los portafolios de nuestros clientes. Buenos días, Vittorio, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hay muchísimos temas que ver, así que es muy atingente que tengamos esta instancia el día de hoy. Muchas gracias, Pablo. Lo que voy a hacer yo, tal como dijo en la introducción Pablo, es mirar, estamos acá sentados a comienzos de abril, cómo viene el mundo y cómo viene Chile este 2024, donde tenemos desarrollo importante en ambos lados. Entonces, lo primero que voy a ver es cómo viene la economía global. La economía global ha sido sorprendentemente resistente durante la desinflación mundial del 22-23. O sea, tuvimos una tremenda aceleración en la inflación en el mundo avanzado y en el mundo emergente, que estuvo muy relacionado con los apoyos de la pandemia, y algunos países nos pasamos de revoluciones con retiro de fondos de pensiones, que las economías quedaron muy sobrecalentadas, pero especialmente con una inflación al alza. Y lo que ha pasado en este periodo es que el crecimiento del empleo y del producto se ha mantenido estable a pesar de las alzas de tasa de interés, con el propósito de restablecer la estabilidad de precios. O sea, lo que hemos visto es que el mercado laboral sigue robusto, especialmente en los países avanzados. En algunos de los países se ha demorado más en retomar, pero se esperaban aumentos mucho más significativos en las tasas de desempleo y eso no se ha dado, especialmente en los países avanzados. ¿Qué ha pasado?
Hubo una evolución favorable de la oferta porque aumentó la tasa de participación laboral más rápido de lo que se pensaba. En Estados Unidos, incluso hoy día, la tasa de participación laboral es mayor de lo que era antes de la pandemia. Y en Chile nos hemos ido acercando, nos queda todavía espacio para recuperar la tasa de participación laboral ante la pandemia. Y también hemos tenido mejora en las cadenas de suministro y en algunos países, especialmente en Estados Unidos, un aumento muy grande de la inmigración que agregó a la oferta de trabajo. Y por el lado de la demanda, lo que ha pasado es que el consumo privado ha sido más robusto que lo que se pensaba por las transferencias durante la pandemia. Había mucho ahorro acumulado y también el gasto fiscal. Países que tienen más facilidad para endeudarse, como Estados Unidos, que es una cosa inaudita, que estamos hoy día en una economía en boom y tiene un déficit fiscal sobre el 7% del producto. O sea, eso también ha ayudado, ese gasto fiscal ha ayudado. Todo eso ha facilitado que la desaceleración no ha sido tan fuerte como se pensaba, ni mucho menos, han seguido creciendo. Pero si miramos en esto, lo dije en parte también en la introducción, la principal sorpresa ha sido la resiliencia de Estados Unidos, con un mercado laboral sólido. Estamos en una tasa de desempleo de 3,9%. Algunos pensaban que en esta etapa íbamos a estar en 6 o 7 de desempleo. Precios de acciones ricamente valorados, con algunos ajustes en el margen en los últimos días que ya vamos a hablar. Precios de vivienda al alza, porque lo que pasa es que con tasa hipotecaria a tasa fija que están financiando las casas, el que vende la casa y quiere comprarse un departamento se tiene que endeudar a una tasa mucho más alta hoy día. Entonces la oferta de casa es muy baja. Y la construcción de casas ha sufrido en parte con las tasas de interés más altas. Entonces hay un mercado de vivienda muy apretado. Entonces la persona se siente rica, su casa vale más y al mismo tiempo los precios de las acciones han subido, con lo cual tiene más riqueza. Y también la ayuda del gasto fiscal, eso ha sido en Estados Unidos. El gasto fiscal ha sido impulsado por los paquetes de rescate relacionados con la epidemia del COVID, las inversiones agresivas que ha hecho Estados Unidos en infraestructura y energía limpia, y el gasto en intereses de la deuda. Cada vez suben más los gastos de intereses de la deuda porque la tasa de interés de los bonos del gobierno ha subido en forma importante. La zona euro se ha desacelerado en forma generalizada, tiene mucho más problemas que Estados Unidos. La zona euro ha sufrido también los problemas de corte de energía, de corte del gas natural de la Unión de Rusia, ha sufrido también los problemas relacionados con la desaceleración de China, que era un mercado muy importante, especialmente para Alemania, el retiro que hizo Alemania de las centrales nucleares, que lo hizo muy dependiente del petróleo, y la guinda de la torta fue cuando Ucrania, cuando en la guerra, después de la invasión Rusia de Ucrania, lo que hizo Rusia que le cortó el abastecimiento de gas natural. Entonces, Europa es el que ha estado más difícil. Japón, que había seguido creciendo gracias a los servicios que se habían expandido después estaban muy deprimidos durante la pandemia, y también las exportaciones le ayudaban, tuvo una importante caída del producto en el tercer trimestre y creció marginalmente en el cuarto. O sea, de los países avanzados, como muy bien lo dice el fondo ayer en su informe de la economía mundial de abril, informe que hace 2 veces al año, el Estados Unidos es la sorpresa más grande, es lo que empuja el carro. Es el motor importante que está empujando el carro. Las expectativas de consumidores y el consumo están siendo afectados ahora por la caída de salarios reales en Japón. Eso tiene a Japón con una economía bastante tímida. China sigue con problemas internos, la crisis inmobiliaria, el pesimismo de los consumidores, porque el principal activo que tienen es su propiedad, y al mismo tiempo los consumidores están muy pesimistas porque se comieron todos los ahorros durante la pandemia, porque no hubo ni un programa de ayuda a los hogares en China, a diferencia de otros países. Y también la deuda de los gobiernos locales, porque los gobiernos locales se financiaban arrendando o vendiendo tierras. Y ahora su crecimiento está creando un problema porque su crecimiento se basa en el apoyo a la expansión industrial. Muchas son empresas estatales. Como el mercado interno está débil, caen los precios de la producción industrial,
y se expande muy fuerte a mercados externos. O sea, y provocan los precios. Entonces está creando un problema importante de tensiones comerciales. O sea, las exportaciones en volumen, el primer trimestre de este año, el volumen de exportaciones con respecto al año anterior creció 14% en China, pero el valor de las exportaciones cayó 12%. O sea, lo que está pasando está en liquidación todos los días China. Eso está creándole problemas. De hecho, Biden anunció ayer que le va a triplicar los aranceles al acero, porque pues, está en liquidación todos los días. Entonces, eso está creándole problemas. Pero entonces ese modelo no es sostenible porque crea tremendas tensiones internacionales. Entonces ahí vemos Estados Unidos, el consumo retomó la tendencia que traía antes la pandemia y sigue subiendo en términos reales. O sea, el consumo muy fuerte. El mercado laboral que se está ajustando, el ingreso de trabajadores al mercado laboral son en torno a 150.000 al mes entre el crecimiento de la población y la inmigración en el último tiempo. Bueno, hoy día se crean empleo en el último mes de 300.000. Entonces, eso hoy día claramente es una fortaleza que le ha ayudado a mantener el consumo y que le ha ayudado a seguirse expandiendo. Entonces ahí vemos que la foto es muy distinta en los principales países. Estos son los crecimientos en estos trimestres. La zona euro estuvo besando la recesión todo el año. O sea, creció el primer trimestre del año pasado 0, el segundo 0,1, ahí estuvo. Estados Unidos volando, esto es con respecto al trimestre anterior, sin anualizar. O sea, Estados Unidos con respecto al trimestre anterior creció 1,2 en el tercer trimestre. Anualizado, eso es como 4,9 la velocidad a que va. Si se mantiene ese 1,2 por un año. El Japón tuvo un despegue bien cuando terminó la pandemia. Creció 1% el primer trimestre, 2% el segundo, estaba muy optimista. Tuvo una recaída el tercero y el cuarto estuvo ahí, con un crecimiento solamente de 0,1. Entonces, este cuadro muestra un Estados Unidos muy fuerte y los otros países con dificultades. De hecho, en Estados Unidos lo que vemos es que en Estados Unidos estas son las proyecciones que tenían los economistas encuestado por el Wall Street Journal. En octubre se proyectaba que el primer trimestre de este año Estados Unidos iba a crecer 0,4. En la encuesta de enero se proyectaba que no iba a ser 0,4, iba a crecer 0,8. Bueno, en la encuesta, en la encuesta de octubre era 0,8 y en la encuesta de enero ese número se ha subido significativamente. En la encuesta de abril se ha subido ese número significativamente, ahora crecería más de 2% el primer trimestre. O sea, se ha revisado significativamente hacia arriba. Partimos en octubre con un número de 0,4, seguimos en enero que la encuesta decía que iba a crecer un poco menos de 1, ahora más de 2. En este trimestre. Y los otros trimestres parecidos. La desaceleración empezaría hacia fines de año o comienzo del próximo, que está por verse. Los mercados laborales siguen muy estrechos. O sea, en Estados Unidos la tasa de desempleo está en 3,8, en el caso de Japón está en 3,2, perdón, está en 2,6, en el caso de Alemania está en 3,2. O sea, los mercados laborales siguen muy estrechos, con lo cual los salarios crecen y al mismo tiempo eso le da ingreso a la familia. En China las cifras han sido mixtas. China es una gran preocupación global. El PIB del primer trimestre creció 5,3 anual, esa cifra que nos dieron ayer, superando lo esperado. Pero sin embargo, gran parte del repunte ya se produjo en los primeros 2 meses, porque en China son muy activos enero y febrero por el año chino lunar. Eso el año pasado había restricción a la movilidad. Este año la gente fue a ver a los parientes a las provincias. Enero y febrero estuvo muy bien, pero se acabó el año lunar y la economía se desplomó en marzo. El crecimiento de las ventas minoristas se desplomó, la producción industrial creció mucho menos de lo proyectado, lo que sugiere desafíos en el horizonte. Además, la caída de los precios de las exportaciones están cayendo en la moneda local, mientras la moneda también se deprecia, hace que en dólares están cayendo muy fuerte los precios de exportación chinos, y el aumento de los volúmenes exportados que les dije recién
aumenta las tensiones comerciales, le están poniendo restricciones a los autos eléctricos, a los paneles solares y también a muchos productos industriales por el hecho que los precios han colapsado y está inundando el mundo porque como no hay demanda interna, se está expandiendo, produciendo para el mundo, nada más. Y muchas veces con pérdida de las empresas estatales, porque son empresas estatales, entonces no usa la regla de mercado. Entonces ahí vemos que la producción, las ventas al detalle crecieron 0,3 con respecto al mes anterior. Ahora en 12 meses se ve bien porque al comienzo del año pasado estábamos complicados. La producción industrial se contrajo en marzo, cayó la producción industrial. Y lo que vimos también es que la inversión en activos fijos fue la tasa más baja de crecimiento desde comienzo del segundo semestre del año pasado. O sea, China sigue en observación. Y los precios al productor en la puerta de la fábrica están cayendo en términos anuales, 2,8% por debajo de lo que era en marzo del año pasado. Así eso es básicamente porque no hay demanda interna, entonces se vende afuera. Eso es la actividad. Un motor con una tremenda fuerza, un Maserati, que es Estados Unidos. Y después, por otro lado, tenemos una citroneta que es Alemania. O sea, Alemania ahí está, al 3 y al 4. Si pasamos a la inflación, el progreso en la baja de la inflación ha sido más lento de lo que se pensaba y se ha ralentizado en los últimos meses. Eso es lo que complica hoy día a los bancos centrales, especialmente a la Reserva Federal. No tanto a la zona euro, al Banco Central Europeo, porque la zona euro está con una actividad económica muy deprimida todavía. Entonces, complica mucho más a la Reserva Federal, como ya vamos a ver en unos minutos. A la baja de la inflación que hubo en el segundo semestre del año pasado, que veníamos del 2022 bajando y ya estaban celebrando los mercados el año pasado, habían contribuido la alza de tasa, que habían sin ninguna duda frenado algo la demanda, especialmente durables, las mejoras en las cadenas de abastecimiento y la baja de la inflación de alimentos y combustible. La baja en la inflación de alimentos, porque se fueron restableciendo las cadenas de suministro, se le ayudó, y los combustibles, porque Estados Unidos empezó a producir mucho más gas natural y al mismo tiempo también hubo más producción en el resto del mundo por los precios, incluyendo Rusia, que es la única forma de financiar su guerra en Ucrania exportándole a sus países amigos. Pero eso ayudó el año pasado. Ahora el alza del petróleo, ¿no es cierto?, que hemos tenido por restricciones que ha puesto los productores de petróleo, del precio de los servicios y problemas en las cadenas de abastecimiento, de nuevo, detienen las bajas. Un caso preocupante es que Estados Unidos, la baja de la inflación hacia el 2% se ha detenido. Por tercer mes consecutivo, la inflación del IPC en marzo fue más alta de lo esperado. Ha sorprendido 3 meses seguidos, alcanzando 0,4 mensual en marzo y 3,5 anual, muy por encima de la meta del 2%. Y la subyacente también, perdón, 0,4 mensual y 3,8 anual. Algo que dijo ayer muy fuerte Powell, que no lo había dicho en situaciones anteriores. Con estos registros, la inflación subyacente anualizada de los últimos 6 y 3 meses se ha acelerado. Entonces, eso hace pensar y los mercados ya están internalizando que la baja de tasa se va a ir atrasando. En la zona euro, la inflación ha seguido bajando, alcanzando 2,4 anual en marzo y la subyacente 2,9. Y la anualizada de los últimos 6 meses está en 1,5, la meta es 2. Aunque la de los últimos 3 meses también se le aceleró un poco. En el Reino Unido la inflación ha estado bajando, está en 3,4. En Japón la inflación ha estado bajando de la mano de la menor inflación de commodity y la debilidad del consumo interno en Japón. Entonces, el problema de inflación central hoy día se centra en Estados Unidos. Entre los países emergentes, China tiene una inflación muy bajo la meta como resultado de la debilidad del consumo y de la inversión, y por el exceso de capacidad industrial. Y en los principales países de América Latina la inflación ha estado bajando, pero la subyacente lo ha estado haciendo de forma mucho más lenta. Entonces ahí vemos
cómo la inflación ha estado bajando en todo el mundo. A partir ya, el pic, el máximo en casi todos los lugares fue en el segundo semestre del 2022. Teníamos los programas de estímulo, la pandemia, todas las cosas. Y aquí empezó a caer la inflación, pero están lejos todavía del 2%, en algunos países más cerca que otros. En la zona euro está más cerca. Y en el lado derecho, la subyacente, sacándole a la inflación los alimentos y los combustibles, también está sobre el 2. La única diferencia es China, perdona, la única diferencia es China, donde la inflación, hubo deflación hasta hace poco, porque el mercado interno está muy deprimido, y si miramos la subyacente está en 0,6. El único país que tiene inflación abajo es China. Si miramos la anualizada de los últimos meses, algo que ayer, como digo, lo dijo muy claro con todas sus letras, lo dijo Powell en Washington, lo que estamos viendo hoy día es que los 3 meses en Estados Unidos se ha acelerado la inflación. La anualizada de los últimos 3 meses va en 4,5 y la anualizada de los últimos 6 meses está en 3,9. Entonces Powell dijo, nosotros esperábamos que la inflación fuera transitando hacia el 2%, ha ido transitando mucho más lento que pensábamos. Con lo cual, las bajas de tasa que pensábamos hacer nosotros, tiene que esperar hasta que estemos más seguros que la inflación va de vuelta al 3%, al 2%. Entonces, ese es un cambio. Ese es un cambio de los últimos 2 o 3 meses. Hacia fines de año estábamos ahí ya casi ya bajando. Ahí pensábamos que eso iba a seguir bajando y después se dio vuelta. Y esa vuelta se ha acelerado en las últimas 3 observaciones. Esta es la preocupación central hoy día que está impactando a los mercados. Entonces, si miramos, los salarios se han desacelerado, pero siguen a un nivel que no es compatible con una inflación de 2%. O sea, están creciendo al 4% los salarios. En la zona euro la inflación había caído fuerte, ya estaban listos, estaba negativa en diciembre. La inflación, la velocidad era negativa en diciembre, especialmente en los últimos 3 meses, pero también se ha dado vuelta algo en el margen. Entonces, yo creo que está mucho más cerca, como ya vamos a decir, de bajar tasa, pero también va a tomarse un poco de tiempo, ya no va a ser hoy día, va a ser en junio. Y en América Latina la inflación ha estado bajando, hicieron el trabajo, se dieron cuenta que con los estímulos la inflación iba a irse hacia arriba y actuaron a tiempo. En cambio, los países avanzados se quedaron dormidos en el volante, se demoraron mucho más en empezar a frenar la economía. ¿Qué es lo que ha ayudado a la baja de la inflación? Ha ayudado a la baja de precios de productos agrícolas. Aquí, ¿dónde estaban hace un año atrás los precios agrícolas? Esto, ¿dónde estaba la soja? Cayó fuertemente. ¿Dónde estaba hace un año atrás el trigo? Cayó muy fuertemente. ¿Dónde estaba hace un año atrás? ¿Dónde estaba hace un año atrás el maíz? El maíz hace un año atrás estaba acá arriba, hoy día está acá abajo, ha caído muy fuerte el maíz. O sea, los precios agrícolas han caído. Eso ha tirado los precios agrícolas en general hacia abajo en 12 meses muy fuerte. Y el lado izquierdo también ayudó inicialmente la caída de precio importante que tuvo el petróleo, pero eso ya se ha estado revirtiendo. Esto está molestando en el margen. O sea, en los últimos meses, desde noviembre hasta ahora, el precio del petróleo ha subido en forma importante. Entonces, el problema que estamos viendo hoy día, el precio del petróleo, y el problema que estamos viendo es de que todo este efecto de desinflación ya quedó atrás. De hecho, el índice de precio de alimentos de la FAO se da una pequeña vueltecita que había explotado después de la invasión de Ucrania, había subido 40% de comercio del año 21 hasta febrero del 22. En un año habían subido 40% los alimentos, el índice de precio de la FAO. Después cayó como piedra, esto ayudó a la desinflación de bienes, pero ahora de nuevo está tomando algo de fuerza en el margen. La otra cosa que ayudó significativamente es la caída del costo de transporte y presiones en las cadenas de suministro. O sea, si miramos acá, la línea azul es la cadena de suministro, los problemas que había en las cadenas de suministro, cuánto se demoraba un barco en desembarcarse, qué pasaba con el transporte terrestre en los países, dónde se quedaban los containers en el medio, faltaban piezas para armar autos. Entonces, los problemas de suministro eran brutales. El peor momento de eso fue
hacia fines del año 21, comienzo del 22. Eso se había arreglado tan bien que estaba incluso mejor de lo que era de lo que era antes de la pandemia. Pero después lo que ha pasado se ha deteriorado algo en el margen. El problema que hay hoy día es que los barcos que pasan por el estrecho de Hormuz o que pasan por el Mar Rojo tienen que irse a dar una vuelta mucho más larga. Entonces faltan piezas porque no llegan a tiempo. Y aparte de eso, el costo de transporte está subiendo en el margen. Todo esto molesta en el margen. Si miramos, dado lo que hemos visto que la inflación está mucho más porfiada de lo que pensábamos, especialmente en los últimos 3 meses, las expectativas de inflación han ido subiendo. La compensación inflacionaria, si comparo un bono nominal con uno real a 5 años, ese bono a 5 años de Estados Unidos, que tiene UF y nominal, parecido a lo nuestro, ese bono que estaba, esa tasa implícita era un poco más de 2, ayer cerró en 2,52. Ha subido de forma importante en el margen porque la inflación, ven los consumidores y los operadores financieros que se ha estado quedando arriba. La tasa hipotecaria en Estados Unidos está hoy día cerca de 7%, 6,88 está la tasa hipotecaria, eso cerró ayer. Muy impactada por la tasa de interés de los bonos. Aquí como son principalmente a 30 años la tasa hipotecaria que estoy viendo yo, estos son los bonos a 30 años, ha seguido muy de cerca los movimientos del precio del bono, más el spread por el riesgo. Con la inflación sobre su meta, veamos ahora qué hacen los bancos centrales y qué es lo más probable que hagan hacia adelante. Con la inflación sobre su meta, los principales bancos centrales han mantenido la tasa política hasta ahora. Pero la Fed, con una inflación aún alta, está a la espera de que la economía se enfríe y que la inflación se encamine al 2% antes de bajar la tasa. Y Powell, como digo, ayer nos dijo que creían que estaba mucho más cerca de eso y se pospone. En marzo mantuvo la tasa, aunque la mediana de las proyecciones de crecimiento de este año de los miembros que determinan la política monetaria, la subieron para este año y el fondo la subió en forma importante ayer, ya vamos a entrar en un minuto. Y las proyecciones, la trayectoria y la mediana de la tasa en esos momentos, en marzo, contemplaba 3 bajas de 25 cada una más adelante este año. Y en ese momento pronosticaban, mire cómo ha cambiado esto, porque ellos pensaban que enero y febrero había sido una lectura de una vez y que se iba a revertir, pero sigue fuerte y ahora se ha ido consolidando. Pronosticaban también menos recorte de tasa el 25 y 26 porque pensaban de que la economía iba transitando hacia normalizarse. Pero esto ha cambiado. Las sólidas cifras de actividad y de empleo de los Estados Unidos, que les mostré al comienzo, el aumento que ha tenido la inflación los últimos 3 meses, han aumentado la probabilidad de que las bajas de tasas se posterguen hasta avanzado el segundo semestre. Y de hecho, como les decía Powell, eso es lo que dijo Powell ayer. Los mercados estiman hoy, cuando digo hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, en 87,1% la probabilidad de que haya uno o más recorte de 25 puntos base a diciembre. Uno o más nomás. Pero en solo 53,6% de que hayan 2 o más. ¿Okay? Que haya un recorte por lo menos, 25 puntos base. Pero solamente 53,6 que se hagan 2. O sea, está casi 50-50 que hagan 2. O sea, ese es el mercado hoy día. A comienzo de año los mercados esperaban entre 6 y 7 recortes de 25 puntos base. O sea, hoy día se espera que la tasa, el escenario más probable es que la tasa termine entre 5 y 5,25. Y hay una probabilidad que llegue hasta entre 4,75 y 5. Pero ya se acabó el que íbamos a irnos moviendo muy rápidamente hacia la tasa neutral. Como resultado del alto dinamismo de Estados Unidos y la postergación de las bajas de tasa de la Fed, el dólar se ha apreciado con fuerza en el mundo, creando problemas, especialmente a los países emergentes porque tienen su deuda en dólares. Entonces hay que dar mucho más producción local para comprar un dólar. Entonces le crea problemas a los países emergentes y a los que tienen especialmente alta deuda o tienen altos déficits en cuenta corriente, le crea problemas. Son países de mucho más riesgo. Le suben los spreads, se le encarece el crédito. Estas son las probabilidades, como digo, del mercado hoy día. O sea, este era ayer, hoy día. Que se mantenga donde está
hoy día en diciembre, esta es la probabilidad para diciembre, para la reunión del 18 de diciembre, que la tasa en ese momento es lo más probable que esté, que se baje un cuarto de punto, y se puede bajar entre un cuarto y medio punto. Muy poco probable que se baje más allá de eso. Eso es lo que dice el mercado hoy día. Y si miramos hoy día las letras del Tesoro, que eso toma muy en cuenta dónde está la política monetaria, se mantienen alta por más tiempo. Entonces el bono, la letra del Tesoro a 2 años está hoy día cerca de 5. Ayer superó 5 en algún momento. Es un nivel altísimo, porque se piensa que la tasa va a seguir por más tiempo en su nivel actual entre 5,25 y 5,50. La zona euro, con una inflación subyacente de los últimos meses bajo el 2 y una economía estancada, el Banco Central Europeo bajaría la tasa en junio, lo muy probable. Ayer lo dijo de nuevo Christine Lagarde, que ellos ven que ellos tienen una economía muy deprimida, ellos ven de que la inflación va transitando hacia el 2%, y el mercado ya anticipa ya que van a haber 3 bajas este año. O sea, van a haber bajas más rápidas, más bajas en el año en la zona euro que en Estados Unidos. Sin embargo, con la alta inflación de servicios y el aumento en el margen de la velocidad de la inflación que le mostré, la pista se le ha puesto algo más difícil al Banco Central Europeo, pero con una economía tan deprimida, lo más probable es que van a empezar a avanzar en esa dirección. En el Reino Unido, con la inflación bajando, el Banco de Inglaterra mantuvo su tasa la semana pasada y se está acercando a la baja de tasas también. El Banco de Japón abandonó su política, tenía una tasa negativa de política, menos 0,1. Financiaba a menos 0,1. Esa existía desde el año 2007. Estaba tratando de llevar la inflación a su meta de 2%, y la subió a 0,1 en la reunión de marzo. Y también trataba de controlar la tasa de largo plazo. También abandonó el control comprando y vendiendo bonos, lo abandonó. Compró mucho bono para mantenerla en ese nivel. Con anterioridad al 2022, la inflación anual había superado 2% solamente durante 12 de los últimos 120 meses. Hoy lleva 22 meses consecutivos por encima del 2%, o sea, ahora tiene un poco más de confianza. En América Latina, con el progreso en la baja de la inflación, y dado que empezaron mucho antes a subir, la subieron significativamente, los bancos centrales han seguido avanzando en las bajas tasas. Entonces ahí tenemos que en los países avanzados nadie ha bajado tasas todavía, de los importantes. La bajó Suiza, pero Suiza no está entre estos países. Y en América Latina todos han empezado a bajar la tasa. El que empezó más tarde a bajar la tasa fue México, que la bajó de 11,25 a 11. O sea, México tiene un tremendo boom, porque una consecuencia de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos es que muchas multinacionales se están reasignando a México. Entonces México tiene un boom brutal de inversión extranjera directa, y eso hace que la economía sigue creciendo más allá de la capacidad productiva. Entonces eso lo lleva a que la tasa de interés está siendo el freno en parte para que la inflación no vuele. Los precios financieros han estado afectados por las noticias de la inflación, el mercado laboral, actividades geopolíticas y expectativas de inflación. Entonces la tasa larga subió significativamente. O sea, estábamos con una tasa larga, se esperaba que las tasas iban a seguir bajando, la tasa larga se estaba yendo hacia abajo como piedra, y se dio vuelta hacia fines del año pasado. Ayer cerramos en 4,67, cerró el bono. Los precios de las acciones se han corregido en el margen con la subida de tasa y la incertidumbre, también afectada por la incertidumbre, especialmente lo que ha pasado entre Israel y Gaza. Y lo que estamos viendo, ha aumentado muy fuerte la volatilidad del precio de los bonos y también la volatilidad del precio de las acciones, pero nada comparado con lo que tuvimos con la invasión de Ucrania o durante el año 22. Y el dólar se ha apreciado muy fuerte. O sea, el dólar está tocando los máximos que tuvimos la vez pasada en septiembre del año pasado. O sea, fíjense, desde diciembre del 23 hasta hoy día se ha apreciado significativamente. O sea, aquí estábamos en torno a 103, hoy día estamos en 109. Es una tremenda depreciación del dólar. Y la contraparte de eso es que todas las monedas del resto del mundo se han depreciado. Y fíjense, el yen hoy día en la mañana está en 154,69 yenes por dólar. Valor que no veía hace muchos años. La última vez que vio ese valor fue en 1990.
O sea, si uno quiere ir a Japón, este es el año para ir a Japón. O sea, nunca va a estar tan barato Japón. Inflación baja inflación baja y el dólar llega muy lejos. ¿Okay? Y lo que hemos visto, todas las monedas se han depreciado con respecto al dólar. Y en América Latina también todas se han depreciado. Chile con un poco más de ruido también por las decisiones que ha ido tomando el Banco Central de bajar tasas. El riesgo ha aumentado en todas partes, especialmente en los países. Se es mucho más difícil servir la deuda cuando hay que dar mucho más exportaciones para comprar un dólar, dado que el dólar se ha encarecido. Entonces, eso ha debilitado la situación, la solvencia de los países emergentes. Termino para hablar un poquito de Chile. En los últimos meses las proyecciones de crecimiento de los países avanzados se han ajustado al alza para Estados Unidos y a la baja para la zona euro y Japón. Voy a ir directamente. Las proyecciones de crecimiento globales enfrentan importantes riesgos. ¿Qué riesgo tenemos hoy día? Que en Estados Unidos el riesgo que se ha ido materializando en los últimos meses. La convergencia de la inflación hacia la meta podría llevar más tiempo de lo previsto, postergando aún más las bajas de tasas y aumentando los riesgos financieros y de recesión. China podría crecer menos lo proyectado, el gobierno proyecta que va a crecer 5, va a ser muy difícil crecer 5, como digo, tuvo enero y febrero para celebrar y marzo para llorar, con efecto en el crecimiento global y en los precios de las materias primas, la fragmentación de la globalización con restricciones a los flujos comerciales, de tecnología y de inversiones extranjera puede profundizarse, afectando eficiencia y crecimiento, y una intensificación de los conflictos geopolíticos, que esa película la vimos el fin de semana con el bombardeo de Irán, de Irán a Israel, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, China, Rusia y Medio Oriente. Eso puede impactar los precios especialmente el petróleo y las cadenas de suministro. Esto lo muestro yo, cómo se ha ido revisando al alza el crecimiento de Estados Unidos. Aquí la pregunta es la misma. ¿Cuál es el crecimiento proyectado para el 2024 para Estados Unidos? Le pregunto a los principales centros de proyección, le preguntaron en enero del 23, decían que Estados Unidos iba a crecer el año 24 solamente a 1,2. En febrero se pusieron empezaron ya después de febrero, se empezaron más pesimistas. En julio del año pasado se proyectaba que este año Estados Unidos iba a crecer 0,5. Hoy día se proyecta que va a crecer 2,3. Esa es la encuesta del consenso en abril. Y los otros han ido para abajo. Entonces Estados Unidos, en esta maratón, Estados Unidos se está alejando del pelotón en crecimiento. El crecimiento en Japón se ha ido revisando, en América Latina se ha ido revisando hacia abajo, en la India el crecimiento, si cualquier cosa, se fue revisando hacia abajo y ahora de nuevo está hacia arriba. El fondo incluso está más optimista en la proyección de ayer, y lo que estamos viendo en China va a costar crecer al 5. Y eso haría que el crecimiento global del próximo año va a ser de este año va a ser levemente por debajo del 23. Estas son las proyecciones, me voy a concentrar solamente en las proyecciones que dio el fondo ayer. El fondo proyecta que este año el mundo va a crecer 2,9. En la proyección anterior, de enero, proyectaba 3,1. O sea, revisó el 2024 a 2,9. Y el consenso forecast lo tiene en 2,7. O sea, revisó con respecto a lo que tenía antes. Y para India, la proyección de crecimiento sería 6,8 este año, parecido a lo que tiene el consenso forecast, y China tiene 4,6. Los chinos quieren crecer 5. ¿Okay? Y Estados Unidos, el fondo del más optimista de todos, ayer lo proyecta en 2,7. En Chile la economía estaba sobrecalentada en el 2021, lo que aceleró la inflación y aumentó el déficit en cuenta corriente. Chile tenía un tremendo desequilibrio que era tremendamente peligroso con una economía internacional como la que tenemos estos años, con altas tasas de interés, incertidumbre cuándo bajar la tasa, el dólar se aprecia, teníamos un déficit en cuenta corriente peligrosísimo que llegó al 10% del producto. Pero gracias a la respuesta que ha hecho el Banco Central y el apoyo de la política fiscal con la ejecución del presupuesto del 2023, la inflación se ha reducido y el déficit en cuenta corriente ha estado regresando a niveles más sostenibles. El proceso de ajuste para acercar el PIB a la capacidad productiva, el crecimiento,
se ha completado y el crecimiento del producto se redujo en forma importante. Eso pasa siempre. No se pueden sacar muelas sin dolor. Eso fue porque antes nos dimos una fiesta. Y cuando uno de la fiesta tiene que pagar la cuenta de la tarjeta de crédito, se pone triste. Acá pasó lo mismo. Nosotros nos dimos una fiesta y después tuvimos que ajustarnos. Con gran parte del ajuste ya completado, el crecimiento ha estado repuntando en el margen. Con su repunto reciente, el IMACEC no minero desestacionalizado ya superó su máximo valor anterior de noviembre del 21. Y lo que es más importante, el crecimiento del IMACEC no minero desestacionalizado y ajustado se aceleró en el margen. Creció 4,3% anualizado en el trimestre. Si comparo el trimestre diciembre 23 a febrero 24 con el trimestre inmediatamente anterior, que sería septiembre a noviembre. O sea, voy a concentrar en ese gráfico. Entonces, este es el crecimiento si comparo con el trimestre inmediatamente anterior, el IMACEC, la actividad agregada, crece 4,3 y el IMACEC no minero crece 4,4. O sea, la economía está creciendo. Lleva varios trimestres creciendo comparado con el trimestre anterior. Chile está creciendo. Ahora, esto se va a desacelerar porque la capacidad productiva de Chile crece en torno al 2% al año nomás, pero nosotros nos estamos recuperando de la gran desaceleración que tuvimos, que fue formidable el año pasado. Entonces, hoy día en el margen estamos creciendo. Y todos los sectores están creciendo. Celebro especialmente el comercio, que estuvo hecho pedazo, porque primero se dio una fiesta que no se podía sostener con los retiros, fondos de pensión y todos los estímulos. Hoy día el comercio llegó a su punto más bajo en octubre del año pasado y se ha estado recuperando. Y todos los sectores se han estado recuperando. ¿Cómo se recupera el comercio? Los salarios reales están creciendo y el empleo está aumentando, no tanto como nos gustaría, pero eso está sosteniendo. Ahí las bajas tasas ayudan algo en el margen. El mercado laboral, como digo, se sigue creando empleo, 37.000 en el último trimestre. La tasa de ocupación ha estado subiendo, todavía no recuperamos la tasa que teníamos antes de la pandemia. En Estados Unidos ya la sobrepasamos, esa es la diferencia. Todavía queda mucho en Chile, menos que al comienzo. La tasa de participación de las mujeres se ha quedado más abajo. La de los hombres ha subido, pero a las mujeres le ha costado, tienen que cuidar a los hijos, tienen que cuidar a adultos mayores, y es más difícil volver al mercado laboral de las mujeres que volver los hombres. Y el empleo, todos los sectores han estado prácticamente expandiendo empleo con algunos ajustes en el margen de una dirección u otra. La tasa de desempleo ha estado bajando, estamos en 8,5. La tasa de desempleo y ajustado por estacionalidad en 8,6. Y eso le decía recién, con la caída de la inflación, lo que estamos viendo es que las remuneraciones reales están creciendo, 2,3 ahora, tuvieron negativa mucho tiempo las remuneraciones reales, tuvieron acá varios meses con crecimientos negativos porque era una sorpresa inflacionaria que le quitaba salario real a los trabajadores. El empleo, que es la línea roja, está subiendo al 3,1, entonces la suma del empleo más los salarios es un número cerca sobre 5, y eso es lo que se lleva a la casa a los trabajadores. 5,4 está subiendo la masa salarial real. Eso apuntala al consumo. La expectativa de consumidores han caído algo en el margen y los empresarios mejoran, pero ambas continúan en terreno pesimista. La buena noticia es que por primera vez, compatible con lo que estábamos viendo en la actividad, por primera vez pasan a positivas las expectativas del comercio, que es un sector que contrata mucha gente. Las otras han mejorado, pero siguen por debajo de la neutralidad. Y la de los consumidores le falta todavía para que se recuperen. Para ir concluyendo, la inflación de marzo alcanzó 0,4 mensual y 3,2 anual. ¿Okay? La inflación anualizada de los últimos 3 meses se ha acelerado, muy parecido a Estados Unidos, se ha acelerado los últimos 3 meses. Y la sin volátiles mensual de marzo se mantuvo en 0,6 y la anual bajó a 3,7, era 4,2 en febrero, la sin volátiles. Sin embargo, la inflación anualizada sin volátiles también se ha acelerado en los últimos meses. O sea, esto es lo que le preocupa al Banco Central, yo creo. Si miramos la inflación primero, total, los últimos meses se ha acelerado, íbamos re bien transitando hacia el 3%, íbamos re bien hasta fines del año pasado. Pero si analizo la velocidad de los últimos 3 meses, vamos rápido, vamos a 6,7, cuando la meta es 3 en Chile. Y los últimos 6 meses vamos en 4,4. O sea, nos falta todavía para llegar al 3.
Si miro las sin volátiles, que es la que está más correlacionada con la tendencia inflacionaria, la sin volátiles se aceleró fuerte en los últimos 3 meses, está en 8,1. Y es básicamente el componente servicio. El componente servicio sin volátil está creciendo 10,4 anualizado. Vayan a un restaurante o vayan a un servicio, vean lo que han subido los precios. O sea, los servicios están mucho más caros. Le ha costado contratar trabajadores por todos los cambios que han habido en el mundo y en Chile y en el mercado laboral. No voy a entrar. La expectativa de inflación a 24 meses, tanto los analistas como los operadores financieros se mantienen en torno al 3, lo cual es muy bueno. Confían en que el Banco Central va a hacer la pega. Mientras que el crecimiento anual de las colocaciones reales algo sube en el margen, dado que la actividad está subiendo y las tasas de colocaciones bajan para el consumo y suben para las comerciales. El IPOM de marzo no voy a entrar a los detalles, voy a ir directamente a un par de comentarios sobre lo más probable que es lo que va a hacer el Banco Central ahora. Entonces, el IPOM de marzo fue principalmente un insumo de la reunión anterior, y en ese momento el Banco Central estimaba que la brecha de producto que aún positivo se miraría hacia adelante y el déficit en cuenta corriente seguiría recuperándose. Y reconoció también que la inflación de enero y febrero fueron sorpresivas para el fondo, para el banco. Con esta información, bajó la tasa a 75 puntos base. Y hacia adelante señaló que las bajas de tasa dependerán de la evolución del escenario macro y de sus implicancias para la inflación. Al igual que la Reserva Federal se da cuenta que se le ha acelerado la inflación en el margen, entonces lo que tiene que hacer ahora es ser más prudente. Entonces, aunque prevé que en el escenario central del IPOM la tasa seguirá reduciéndose, ahora no hay ni un anuncio donde hemos terminado nada. Tenemos el corredor de tasas nada más, pero no hay anuncio donde debería terminar. El Banco Central va a ser más prudente, va a ir decidiendo reunión a reunión, depende qué está pasando con los precios de activos, especialmente qué está pasando con el precio, con el tipo de cambio, pero también qué está pasando con la evolución de la inflación, porque hemos tenido muchas sorpresas. Tuvimos enero y febrero sorpresa, marzo fue sorpresa al revés, fue negativa, quiere ver si se sostiene esto, quiere poner todo esto en la licuadora. Entonces, aunque todavía sigue pensando que en su estimación del Banco Central, que hacia fines de año terminaríamos en 5 y el próximo año en 4,25, por eso no es un compromiso. Esa es la proyección que tenemos en IPOM. Y el crecimiento lo estima en el rango de 2 a 3 versus 1,25 a 2,25 en diciembre. Como yo les dije, la economía está creciendo hoy día más que eso. Y el crecimiento de la demanda final lo empujaría el consumo de los hogares. Tenemos la caída de la inflación que aumenta salarios reales, más los efectos de las bajas de tasa en el consumo durable. Y la inversión en capital fijo volvería a contraerse este año. Eso proyecta el banco. Hemos tenido dificultades, ¿no es cierto?, en lograr aprobación de proyectos y especialmente en grandes proyectos, y también el sector construcción muy golpeado. Y el crecimiento del 25-26 lo estima en torno al crecimiento tendencial, en torno al 2, entonces estima entre 1,5 y 2,5. Entonces hoy día, finalmente con la revisión de las cuentas nacionales, el rebote del PIB y la dinámica de inflación, mis nuevas proyecciones de crecimiento e inflación son las siguientes. El PIB crecería entre 2,5 y 3 este año, mientras que la inflación anual que usa el Banco Central estaría en el rango de 3,4 a 3,8, la del Banco Central, que con la nueva canasta de precios. Estas son las proyecciones revisadas. El Fondo Monetario entregó sus proyecciones ayer. El Fondo Monetario estima 2 este año, proyecta, y el Fondo Monetario el próximo año proyecta 2,5. El Banco Central entre 2 y 3. La encuesta de expectativas económicas del Banco Central, al principal analista, tiene también entre 2 y 3, igual que el Banco Central. Y yo les dije, yo estoy entre 2,5 y 3, y el próximo año básicamente, como digo, estaríamos entre 2 y 2,5. Este país no puede crecer mucho más que eso porque se recalienta la economía de nuevo. Recién hemos bajado la velocidad para que se apague la luz roja que decía que se estaba calentando el motor.
Entonces ahora se apagó la luz roja y ahora tenemos que ir a una velocidad que de nuevo no se prenda, porque la segunda prendida ya se nos puede fundir, porque ya estuvimos cerca de fundirlo la vez anterior. Entonces eso hace pensar de que ahora vamos a transitar una economía ordenada. Hemos evitado una gran crisis macro. Lo que no hemos evitado todavía es quedarnos pegados en un crecimiento mediocre de 2%, pero para eso lo que se requiere son otras cosas, especialmente facilitar la expansión de la inversión, mejorar el capital humano y muchas cosas más. Muchas gracias. Estoy disponible para preguntas. Muy buena presentación, Vittorio, muy completa, además, y un muy buen resumen de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, Europa, China y por supuesto también en nuestra economía. Vittorio, me gustaría conversar de dos grandes temáticas antes de irnos de lleno a responder preguntas de nuestros clientes o asistentes, y es hablar de las tasas de interés en Chile y Estados Unidos. Y principalmente la inquietud se da porque todos nuestros clientes tienen una combinación de las distintas clases de activos acordes a sus propios objetivos. Pueden tener un porcentaje mayoritario, dado los objetivos que tienen y en la etapa del ciclo de vida en que se encuentran. Tienen más renta fija internacional también, algo de renta variable y también algo alternativo, principalmente real estate y deuda privada. Pero si es que nos vamos a las dos grandes categorías de activos, la renta fija local y la renta fija internacional, la principal variable ahí es que impacta en estas dos clases son las tasas de interés en Chile y en Estados Unidos. ¿Y qué ha ocurrido, tal como tú manifestaste muy bien ahí en unos gráficos? Es que el ciclo de tasa entre Chile y Estados Unidos están muy desfasados y en varios meses. O sea, solo como dato, la TPM en Chile ha bajado 6 veces desde agosto del año pasado y en Estados Unidos recién se está discutiendo cuándo va a ser la primera bajada y su trayectoria. Tú además ahí mencionaste muy bien y mostraste muy bien cómo han subido las expectativas de que las tasas se mantengan en estos niveles, que las probabilidades de más de una baja de tasas este año disminuyeron bastante. Es decir, los inversionistas ya están interiorizando esta nueva realidad y la fortaleza de la economía norteamericana. Entonces, en la renta fija local, antes de hacerte la pregunta, la TPM está bajando, lo que impacta los retornos de los depósitos a plazo, también impacta los retornos futuros de los money markets, y eso también ha arrastrado a que las tasas más cortas, tasas 1 año, 2 años, hasta 3 años, hayan caído, y eso generó ganancias de capital para los inversores que estaban en fondos mutuos de renta fija, con algo de exposición a tasa de interés. Pero no ha ocurrido eso en las tasas más largas, es decir, las tasas a 5 años en Chile no han caído con la misma fuerza que han caído las tasas más cortas. Y eso, por supuesto, ha dejado rezagado a los fondos mutuos o a los fondos de inversión o a los bonos con duraciones más largas. Entonces, ¿qué falta, Vittorio, para que las tasas de interés más largas caigan en nuestro país? O sea, yo creo que hay un cambio estructural con respecto a lo que teníamos en el pasado, es que nuestro mercado de capitales, con los retiros fondos pensiones, nuestro mercado de capitales se ha achicado. Y con los años de recesión que, o sea, o con la gran desaceleración más que todo y las caídas de productos que tuvimos en algunos momentos en los últimos 12 meses, no hay duda, si sumamos las dos cosas, o sea, menos utilidad en las empresas y al mismo tiempo retiro de fondos de pensiones, lo que hizo eso que achicó el mercado, sin ninguna duda. Entonces hoy día nosotros estamos mucho más eh, dependiente, nuestra dependencia, nuestra tasa larga, de la tasa larga afuera eh, eh, se ha acoplado mucho más directamente a la tasa larga afuera. Entonces esa tasa la tasa larga va a empezar a bajar cuando en Estados Unidos veamos claramente que la inflación está más controlada
eso viene con una probabilidad alta porque la Fed va a hacer la pega, igual como el Banco Central en Chile ya hizo su pega para que bajó la tasa corta y la va a seguir bajando, pero con más prudencia ahora que estamos más cerca de la meta, porque si nos apuramos mucho en una maratón, esto es una maratón, llevar la inflación de vuelta a la meta. Si nos apuramos mucho en la maratón, nos podemos cansar antes de la meta y llevamos una carrera muy bien, pero terminamos sin llegar a la meta. Entonces Chile está más cerca. Pero lo que sí es verdad es de que eventualmente la Reserva Federal también va a empezar a bajar tasas y ahí eso nos va a pegar, le va a ayudar a ellos a bajar la tasa larga, que está normalmente alta para los Estados Unidos y eso va a ayudar también a bajarla en Chile. Hoy día estamos mucho más acoplados a la tasa larga de ellos porque tenemos un mercado de capital más estrecho, o sea, mucho financiamiento en el margen ha venido por los mercados internacionales para las empresas. Entonces, y también para el gobierno. Entonces eso hace pensar de que la tasa larga va a empezar a bajar una vez que en Estados Unidos esté claramente la bestia de la inflación controlada, y todo eso hace pensar que eso antes pensábamos que ya íbamos a estar destapando la champaña ahora, y va a haber que guardar la champaña en el refrigerador por un tiempo. Entonces esto serán 5 o 6 meses de ahora, pero las tasas largas van a empezar a bajar, sin ni una duda. Y ahí van a bajar internamente en Chile también. Súper clara la explicación, Vittorio. Bueno, ahí complementando nuestra estrategia sugerida en renta fija local actualmente, es decir, exponiéndose muy de a poco a, a fondos o activos de renta fija local con algo de duración. Hoy día nosotros estamos en exposiciones entre 1 y 3 años y ahí es donde estamos viendo mayor valor. Por ende, ahí estamos dentro de la mirada más táctica de esta clase de activos, promoviendo y transmitiendo a nuestros clientes la importancia de salir de los money markets, de los depósitos y exponerse a renta fija entre 1 y 3 años principalmente. Esto también complementado con activos alternativos, sobre todo la deuda privada local, ya que esto nos permite exponernos también a crédito local con buenos devengos de compañías con balances sólidos, pero que finalmente tienen necesidades de financiamiento con el mercado. Y bueno, tal como tú bien dijiste, la exposición a fondos más largos todavía hay que estar monitoreándolo, pero sin duda que más adelante va a ser una oportunidad que hay que explorar. Ahora, Vittorio, hablemos de la tasa en Estados Unidos. Tú mencionaste, diste mucha información relacionada a la economía norteamericana, sobre su resiliencia, y la Fed ha sido súper prudente en dar señales sobre la trayectoria de la tasa de política, ¿ya? Y también ha dicho explícitamente que están muy data dependientes y eso está generando impaciencia en los inversores globales. Esto, cuando los inversores globales tienen impaciencia, trae volatilidad, certidumbre, y eso se ha notado. Entonces, hoy con la información que tenemos, ¿cómo crees que se comportará la Fed en el 2024? Tú mencionaste ahí algo de probabilidades, pero ¿cuál es tu opinión personal? Yo creo que la Fed, eh, con un par de lecturas más de que la inflación se está controlando, y ese par de lecturas es probable que venga en los próximos 2 o 3 meses. La Fed, yo creo, la primera movida con una probabilidad alta la va a hacer alrededor de septiembre. Y la segunda movida va a depender de cómo se den los acontecimientos, pero con la información que tenemos hasta hoy día, aquí hay que tener mucho cuidado porque todo esto es condicional. Si mañana lo que está pasando en el Medio Oriente se exacerba y terminamos con un petróleo a 130, que no está en el escenario hoy día. O sea, hoy día en el escenario está de que hemos tenido una alza transitoria ahora y ya vieron el bombardeo el fin de semana y hoy día en la mañana el petróleo Brent a 89,47, o sea, no es,
Pero si hay un choque en el precio del petróleo, si al mismo tiempo lo que vemos es de que la inflación se demora, es mucho más pegajosa porque los aumentos recientes de la inflación se tienden a traspasar, dado que hemos visto que las expectativas de inflación en las distintas medidas dejaron de irse moviendo hacia la meta. En ese caso va a tener que postergarlo y a lo mejor puede, yo no le doy una probabilidad más allá del 15 al 18% que no haya baja este año. Este año va a haber baja, con una probabilidad alta, más de 80% de probabilidad que haya baja. Y yo creo que lo más probable que van a hacer, una vez que baje una vez, va a ser la próxima medida va a ser otra baja más. Entonces yo diría que hay dos bajas en los Estados Unidos este año. Los mercados están muy pesimistas porque estaban jugados a 6 bajas y ahora ven que las 6 bajas son difíciles, pero la economía, ya estamos viendo en el mercado laboral algunas señales, o sea, las vacantes han ido bajando, aunque ha aumentado un montón la oferta, que eso es muy bueno. Las vacantes han ido bajando, el crecimiento de los salarios se ha desacelerado. Antes la gente renunciaba al trabajo porque la probabilidad de encontrar otro trabajo era muy alta, entonces se daba el lujo de salir a buscar un trabajo a otra parte, porque se podían contratar muy rápido, no tenía riesgo. Eso ha bajado significativamente. Estamos por debajo de lo que era antes de la pandemia de la tasa de renuncia. En un momento dado había subido significativamente la tasa de renuncia. Todos son señales de que el mercado laboral ya comienza a ajustarse. Estaba absolutamente descuadrado. Estaba el sartén por el mango para los trabajadores. Eso se ha dado vuelta ahora porque ya se ha ido ajustando. Entonces yo creo que todo eso me hace pensar a mí que lo más probable es que vamos a tener una o dos bajas de tasa este año. Muchas gracias, Vittorio. Bueno, tal como manifesté al comienzo de esta conversación después de tu presentación, Estados Unidos, al estar rezagado en el ciclo de baja de tasa respecto a Chile, el posicionamiento o la estrategia de inversión dentro de la categoría renta fija internacional es algo distinta. Algo que ya vivimos en nuestro país en el pasado, por ende va a ser fácil acordarnos. Hoy día en Estados Unidos hay que aprovechar de fijar tasa. Existen alternativas de inversión en nuestras plataformas internacionales para engancharse en estos niveles de 5% por varios años. También tenemos la posibilidad de engancharnos en estos niveles en bonos corporativos europeos. Y además complementarlo con deuda privada norteamericana, ya que el principal atributo de esta categoría de activos es que son créditos que le entregan grandes gestoras a empresas con buenos balances, y lo interesante es que esa tasa flotante, es decir, se captura el nivel de tasas de interés local. Y si es que se posterga la trayectoria de baja de tasas en dicha economía, sin duda que la deuda privada pasa a ser una categoría de activo a explorar con harta fuerza, ya que puede complementar muy bien un portafolio de renta fija internacional. Y lo importante es que para ambas clases de activos tenemos productos y fondos. Entonces ahí solamente tienen que juntarse con su asesor de inversiones para buscar la mejor alternativa. Bueno, Vittorio, estamos pasados las 10. Una última pregunta. ¿Cómo ve nuestra economía? Siempre me gusta hacerte esta pregunta cada vez que hacemos estos webinars. ¿Cómo ve nuestra economía para adelante? ¿Has visto una mejora, una mayor conciencia política, que reformas estructurales estén por lo menos, si bien no políticamente, pero que se estén discutiendo a nivel ya más técnico, a nivel político, para que la economía pueda crecer más allá del 2,5% que nos permita desarrollarnos más rápido? Yo creo que la señal positiva en esa dirección es que hoy día hay un consenso bastante más transversal de los impedimentos que tiene la inversión en Chile, que incluso hoy día es muy popular el término permisología, que eso no estaba en nuestro vocabulario hace 2, 3 años atrás, menos todavía en la parte que fuera políticamente transversal. Eso hoy día
arriba de la mesa. Entonces yo creo que el proyecto que está ahora es un cambio en la dirección correcta. ¿Cuánto se va a materializar de eso? ¿Y cuánto depende de proyecto de ley? ¿Y cuánto depende de cambiar la mentalidad de la gente que está implementando estas cosas? Está por verse. Es una cosa positiva. La otra cosa positiva es que yo estoy viendo una conciencia de que el sistema político en la forma que tenemos hace muy difícil avanzar en reforma. O sea, propuestas de reforma de pensiones tenemos en los últimos 20 años, partiendo con la Comisión Marcel, después la Comisión Brau, ahora hubo otra comisión transversal. Entonces, claramente es imposible avanzar con el sistema político con más de 22 grupos políticos, algunos se llaman partidos, grupos políticos en el Congreso. Entonces, hay bastante más conciencia de que una propuesta que estaba en la comisión de expertos de tener un sistema político más ordenado y que no hubiera más allá de 5 partidos, grupos chicos con menos de 5% no tienen representación. Hoy día hay mucho más conciencia y tal vez una reforma importante de esta administración va a ser si se llega a puerto en eso, porque en eso hay apoyo en el centro, en la derecha y en la izquierda. No hay apoyo en lo que son partidos únicos, un solo diputado que tiene su propio partido, él y 3 amigos. Entonces, esa sería una tremenda reforma. Eso nos permitiría avanzar hacia adelante. Estamos trancados, como digo, desde comienzo de la década pasada, estamos trancados en esto. Entonces yo creo que eso también puede ayudar. Desgraciadamente hay otra área en la cual cuesta ser optimista. Si pensamos, nos llenamos la boca de las oportunidades de la inteligencia artificial, todas estas cosas, pero la inteligencia artificial va a requerir claramente mejor capital humano. Hemos hecho bastantes cosas favorables desde el punto de vista, gracias a la participación del sector privado en todo lo que son redes y para comunicaciones. Pero necesitamos mucho más capital humano y el capital humano en Chile se ve difícil hacia adelante con escuelas públicas cerradas por 2 años durante la pandemia y sin un programa claro de cómo remediar eso como se ha hecho en otros países. Entonces yo creo que el capital humano es lo que flaquea y lo segundo que flaquea es la inversión y la inversión puede ayudar mucho a destrabar, 2 cosas van a ayudar a la inversión, si destrabamos la permisología y segundo de que estas altas tasas de interés que tuvimos que tenerla ahí por la irresponsabilidad del sobre expansión de la demanda, esas van a ir quedando atrás. Van a ayudar a la baja de las tasas de interés y va a ayudar tal vez mucho más todavía una actitud distinta en permisología. Hay que cumplir con las regulaciones, pero hay que hacerlas eficientes, porque si no al final estamos matando los proyectos, entonces no vamos a quedar sin ninguna cosa. Entonces yo creo que me hace pensar de que hay más conciencia de cosas que no había conciencia antes. No ha habido conciencia suficiente de que también la inteligencia artificial y todas las innovaciones van a requerir mercados laborales más flexibles y nosotros si cualquier cosa lo hemos ido rigidizando. Entonces hay cosas para estar optimistas y cosas para estar pesimistas. Muchas gracias, Vittorio. Bueno, ya llegamos al fin del webinar. Vittorio, como siempre, un gusto. Tú ya eres parte de la casa. Una tremenda lucidez para exponer todos estos temas que son muy importantes para todos. A la audiencia, también agradecerles por conectarse el día de hoy. Y como siempre, los dejamos muy invitados a que nos contacten para que podamos hablar de estos temas y además temas relacionados a sus inversiones. Muchas gracias y nos vemos en una próxima instancia. Gracias, Pablo, y gracias, audiencia, por favor.